Considerad ahora la figura del hombre, de la que no se puede decir que sea un pequeño mundo. Vemos en ella que cada parte del cuerpo está formada necesariamente por el arte y no por el azar, y que toda la forma en su conjunto es muy bella, de modo que difícilmente se podría saber si es utilidad o gracia lo que más aportan al rostro humano y al resto del cuerpo todos los miembros, como los ojos, la nariz, la boca, las orejas, los brazos, el pecho y las demás partes del mismo. Retrato del amigo y cortesano. Raffaello Santi, llamado Rafael, Urbino 1483, Roma 1520. Retrato de Baltasar Castiglione, 1514-1515. Museo del Louvre, París. Nacido cerca de Mantua en 1478, 5 años antes que Rafael, el conde Baltasar Castiglione sirvió a Ludovico el Moro y luego a Francisco Gonzaga, antes de entrar al servicio del duque de Urbino, Guidobaldo de Montefeltre, hijo de Federico. En Urbino, Castiglione conoció a Rafael. Los dos hombres se hicieron muy amigos. A la muerte del duque en 1508, Castiglione siguió al servicio de su sucesor, Francesco Maria delle Rovere, que le mandó a Roma como embajador. Allí volvió a encontrarse con Rafael. En 1514 o 1515, Castiglione le encargó su retrato al pintor. En esa época, el conde estaba escribiendo la primera versión de un libro que le dio gran renombre. El libro del cortesano narra en forma de diálogos 4 veladas en el Palacio Ducal de Urbino en marzo de 1507. Reunidos por la duquesa Isabel Gonzaga, eruditos y poetas se entregan a los placeres de la conversación. Hablan de las buenas maneras, las mujeres, los príncipes ilustrados, el amor, la belleza, la pintura, la música y sobre todo las cualidades que debe tener el cortesano. Rafael llevaba varios años en Roma. Acudió a la llamada del Papa Julio II para decorar las estancias del Vaticano y siguió trabajando para su sucesor León X. El pintor se dedicó a otras actividades como la decoración, la arquitectura y la arqueología. Con su amigo Castiglione supervisó las excavaciones y soñó con trazar el plano de la antigua Roma. Rafael trabajó en el Vaticano hasta su muerte, que le alcanzó súbitamente en 1520 a los 37 años. Castiglione, que se había casado, perdió a su mujer durante el primer año de matrimonio. A partir de 1525 fue nuncio pontificio en la corte de Carlos V. Publicó su libro en Venecia en 1528 y murió al año siguiente en España sin volver a ver Roma ni Mantua. Después de la muerte de Castiglione, el cuadro que se había llevado consigo a Madrid fue remitido a Mantua. Mantua, Urbino, Venecia, Ámsterdam, por último, París. El cuadro perteneció a muchos propietarios antes de entrar en la colección de Mazzarino y luego en la de Luis XIV en Versalles. En 1793, el retrato formó parte de las primeras colecciones del nuevo Museo del Louvre. Siempre ocupó un lugar de honor en el museo. Durante los 2 años que estuvo desaparecida la Gioconda, robada en 1913, Castiglione la reemplazó en el centro de una pared del Salón Cuadrado. El retrato ha sido copiado muchas veces. En Mantua hay una copia muy fiel y otra en la Villa d'Este de Tivoli. Una extensa parte escrita resume la vida del personaje. Una versión, también antigua, se conserva en las reservas del Louvre. Rubens, en los primeros años del siglo XVI, copió el lienzo de Rafael. Su cuadro muestra más espacio por encima de la cabeza y las manos están en el marco. Por último, Rubens transforma a Castiglione en un personaje dramático, atormentado, más acorde con la estética barroca. Rembrandt, por su parte, vio el cuadro en Ámsterdam y lo dibujó. Quedó impresionado por la elegancia y la prestancia del personaje, como le había pasado con el retrato del hombre de azul de Tiziano. Rembrandt se inspiró en las 2 imágenes para varios autorretratos. Por otro lado, al bosquejar el Castiglione, le dio algunos de sus propios rasgos.
En el Museo del Louvre el cuadro siguió llamando la atención de los pintores. Delacroix lo dibujó, Maurice Denis lo transformó en retrato de estilo Nabí. Matisse descubrió en él el arte de pintar la cara. La mayoría de los cuadros de Rafael están pintados sobre tabla. La pintura sobre el lienzo empezó a difundirse en Italia a fines del siglo XV. Baltasar Castiglione y el autorretrato con un amigo son los dos únicos retratos ejecutados por Rafael sobre este nuevo soporte. Este lienzo estaba clavado en la parte delantera del bastidor. Enseguida, los pintores optaron por clavarlo en el canto del bastidor. De este modo, la arista del travesaño ayuda a tensar la tela de un modo más uniforme. Basándose en la copia de Rubens, varios historiadores pensaron que la obra de Rafael había sido cortada, suprimiendo las manos del modelo. En 1975, el cuadro, cuyos pigmentos estaban mal pegados en algunos sitios, se volvió a fijar y luego se separó del lienzo nuevo que lo reforzaba. Entonces, los restauradores pudieron ver que el lienzo original era de excelente calidad y no tenía huellas de haber sido cortado. En efecto, la tensión ejercida por los clavos desfiguró el tejido entre ellos, formando unos festones. Estos festones habrían desaparecido si se hubieran cortado los bordes del lienzo. Rafael hacía numerosos estudios preparatorios de sus cuadros. Se conserva un estudio a la sanguina para el retrato de Julio II. Los trazos son precisos. Los sombreados se consiguen con rayados más o menos densos. El soporte utilizado es un lienzo de lino de tejido fino. Está imprimado con una mezcla de albayalde y de aceite teñido con granos de pigmento pardo, rojo y negro. Sobre este ligero fondo gris claro, Rafael pudo repasar su dibujo con el pincel, como vemos, por ejemplo, en el San Lucas pintando a la Virgen, un cuadro atribuido durante mucho tiempo al pintor. Estos trazos todavía se aprecian en varios lugares. Luego hizo un boceto, extendiendo los colores diluidos y cubriéndolos poco a poco con unas pocas capas finas. Debido a la delgadez de sus capas de pintura, Rafael conserva los relieves del tejido que producen efectos de texturas. La superficie granulosa de la capa de pintura difunde la luz en todas direcciones y da un aspecto muy mate al cuadro. El conjunto de la composición, tratado con suavidad y ligereza, sigue los principios preconizados por Castiglione en su libro. Con frecuencia, en pintura, una sola línea sin trabajar, una sola pincelada extendida con soltura, de manera que parezca que la mano, sin ser guiada por ningún estudio ni arte, ha actuado a su aire siguiendo la intención del pintor, demuestra claramente la excelencia del artista, que cada cual puede apreciar luego según su propio juicio. En la época moderna, el cuadro, barnizado varias veces con preparaciones teñidas, tenía un aspecto casi monocromo, con predominio de tonos ocres, amarillos y pardos. Con la restauración de 1975 se eliminó mucho barniz y el cuadro recuperó sus valores originales. Los pardos pasaron a grises coloreados, los negros ganaron profundidad y los ojos, que eran oscuros, recuperaron su color claro. El retrato está pintado con una gama reducida de colores que, sin embargo, genera numerosas variaciones. Variaciones en la piel, variaciones en la barba,
variaciones en las carnaciones. Los ojos son azul celeste, tirando a verde. La pintura se pudo obtener directamente a partir de la azurita, que es el único color puro de todo el cuadro. Hay otros dos pequeños detalles de color vivo, hilo rojo y botón dorado. El traje elegido por Castiglione para posar determina todo el equilibrio cromático del cuadro. El personaje, con ropa oscura, destaca sobre un fondo claro. La señora del velo, muy parecida al Castiglione, tanto por la postura como por la importancia que tiene la manga, lleva un vestido claro y destaca sobre un fondo oscuro. La luz es dulce. Es una luz tradicional de estudio. Viene de arriba a la izquierda. También ilumina el fondo, donde proyecta la forma del personaje, lo que indica que el fondo no está lejos. Otras luces, otros colores y otras distancias del fondo habrían roto este delicado equilibrio. Los bordes inferiores del gorro de Castiglione subrayan las diagonales del cuadro. El óvalo de la cara está inscrito en el cuadrante superior. La mediana atraviesa el ojo izquierdo. Esta disposición aparece en varios cuadros de Rafael. Uno de los ojos del personaje, por lo general el izquierdo, tiene una posición central. Encontramos el mismo principio de composición en Leonardo y también en los pintores de las escuelas del norte, como Van Eyck. El rostro humano, muy dividido y móvil, es el objeto más difícil de reproducir. No puede ser reducido a formas geométricas elementales. El punto fijo elegido y situado en el centro, una pupila o el borde de un ojo, es la única referencia precisa que tiene el pintor para construir una cara y pintar en perspectiva los complicados relieves de las órbitas, las mejillas, la frente y las sienes. El rostro de Castiglione está un poco ladeado en relación con el borde de la mesa. Para crear un efecto de perspectiva, Rafael disminuye el tamaño del ojo derecho. Otro procedimiento para dar relieve son las sombras. La densidad de la sombra permite apreciar inmediatamente la profundidad de la órbita o percibir la orientación huidiza de la sien. Si se borran las sombras de la cara, se obtiene una figura plana, sin vida. La cara, el tocado y el vestido dibujan una serie de grandes curvas en S o en 8 que delimitan formas redondas y tramas de líneas ordenadas. Las marcas visibles alrededor de los hombros y a la derecha del gorro revelan que, pese a la delgadez de las capas, el pintor no dudó en repasar ciertos contornos. Estrechó los hombros del modelo y borró el respaldo de una silla para aislar más la silueta de su amigo. Redujo el tamaño del gorro para despejar la parte oscura de la cara y resaltar su curva. Este zigzag negro en el borde del rostro, nota estridente sobre el fondo claro, aporta un poderoso elemento dinámico en una composición destinada por su propia naturaleza a la inmovilidad. Otro tratamiento insólito es la posición de las manos. La restauración reveló que una línea de pintura negra de algo más de 1 centímetro de ancho marcaba el borde del cuadro. Este límite, que debía quedar tapado por el marco, está pintado por el propio Rafael. Al encuadrarlo así y cortar las manos de su modelo, el pintor quiso centrar la atención del espectador en la cara, la zona más clara y coloreada. En el Renacimiento, los bustos de mármol o de bronce, las medallas, las miniaturas y los grandes retratos pintados reflejan la proliferación de nuevos personajes públicos y una forma de exaltación del individuo desconocida hasta entonces en Europa. Los retratos proclaman la gloria de los vivos y mantienen el rastro de las dinastías. Alberti destacó el carácter casi divino del retrato, que hacía presentes a los ausentes como los muertos. La propia pintura entró en esta comunidad de los poderosos, representándose con orgullo y firmando sus obras.
Para Castiglione y su círculo, la pintura se había convertido en el arte por excelencia y se contraponía a la escultura, arte menos propicio a la imitación. Rafael era famoso y cotizado por sus Madonas. Esta forma de reproducir un tipo ideal de belleza era común a todos los pintores de la época. La tomaban de las nuevas lecturas de Platón que hacían entonces los humanistas. Rafael, por ejemplo, utiliza la misma cara para una figura cristiana, Santa Catalina de Alejandría, y para una figura mitológica, Galatea, pintada al fresco para decorar la villa de Agostino Chigi en Roma. Con los retratos de personajes contemporáneos, ya no se trataba de evocar un tipo ideal o un ser sobrenatural, sino de imitar al máximo la naturaleza, es decir, el modelo que posaba frente al pintor. Se conserva una veintena de retratos hechos por Rafael. En el retrato de Agnolo Doni, rico banquero mecenas, los dos polos del cuadro son la cara y las manos. En un retrato de su mujer, Maddalena, encontramos la misma importancia de las manos, el mismo paisaje y, por consiguiente, la misma luz. Pero este retrato tiene un antecedente famoso, la Gioconda, que Rafael pudo haber visto en Roma o Florencia. Un dibujo de Rafael se inspira en el cuadro de Leonardo, que en su primera presentación tenía dos columnas en los bordes del marco. El encuadre y la posición del personaje se repiten en La Dama del Unicornio, Maddalena Doni, y también en La Dama del Velo. Con la efigie del joven banquero Brindo Altoviti, Rafael, inspirándose seguramente en los retratos de Giorgione, creó una nueva escenificación. El rostro del modelo, vuelto hacia el pintor, recibe la luz lateral y se recorta sobre el fondo oscuro. El erudito Fedra Inginami aparece sentado en su mesa de trabajo en ademán de buscar inspiración, con los ojos dirigidos hacia el cielo. Pero la posición elegida por el pintor, además de introducir un elemento de narración, es un ardid, ya que Inginami tenía un fuerte estrabismo en el ojo derecho. El modelo, tratado con benevolencia por su amigo pintor, tiene muy disimulado su defecto por la dirección insólita de la mirada. En el autorretrato con un amigo hay otra escenificación sorprendente. El rostro de medio perfil y el gesto en suspenso del segundo personaje crean una composición muy enigmática. En su Castiglione, Rafael recupera el modelo de la Gioconda con esa postura ideal preconizada por Leonardo. Busto de medio perfil y cara vuelta hacia el espectador. Todas las modulaciones de formas y luces proceden de esta posición del busto y la cara. Pero al hacer referencia a un modelo anterior, el de Leonardo, ¿Rafael ha sacado parecido a su amigo? Se conocen otros retratos o supuestos retratos de Castiglione. Uno de ellos atribuido a Tiziano. Se conserva en el Museo de Dublín. Un cuadro anónimo se conserva en el Museo Municipal de Como. Una medalla dedicada a Castiglione le muestra de perfil. En todos estos retratos aparecen unos rasgos parecidos al del retrato de Rafael. Castiglione, en su libro, recomienda la austeridad española en el vestir. Me gusta que siempre tienda más a lo grave y lo oscuro que a lo alegre, porque me parece que el color negro da una gracia mayor que ningún otro a los vestidos, y si no es negro, por lo menos que sea oscuro. Los antebrazos y la parte de arriba del justillo son de un negro intenso, seguramente terciopelo, que contrasta con la chorrera blanca de la camisa tableada y combina con el negro azulado del gorro. Las mangas, ensanchadas sobre todo junto a los puños, son de piel gris con punteados blancos y reflejos leonados. La piel se llama gris o ardilla de Siberia. Del mismo animal se obtenían los mejores pinceles. Castiglione también lleva un peto de esa misma piel, con una cinta negra corrediza y forro de raso escarlata, del que el pintor solo muestra unos hilos. Debajo del peto, un botón grande cierra el cinturón del justillo. El arte del vestir es como el de la pintura.
Es una forma de equilibrar o contraponer con elegancia superficies claras y oscuras, colores cálidos y fríos, texturas lisas y rugosas. El tocado de Baltasar es más difícil de descifrar. Los negros se parecen mucho entre sí, quizá gastados por las limpiezas antiguas. Se distinguen dos partes, una cofia y un gorro. Un gorro grande de terciopelo negro azulado, con cortes profundos, que aparece con frecuencia en la pintura de la época. Está adornado con una pluma negra y un broche de silueta imprecisa. Los gorros decorados con medallas o camafeos eran muy apreciados en esa época. Los dos reyes rivales, Carlos V y Francisco I, tenían en común este gusto. Los grabadores distinguieron mejor la cofia o scufiotto, una redecilla bordada que se ajusta a la cabeza. En una carta a su madre, en octubre de 1509, a los 31 años, Baltasar dice: Espero con gran impaciencia los dos scuffiotti. Entre todos los favores que me ha hecho esta enfermedad, el poco pelo que tenía se me ha caído, de modo que no puedo ir a ninguna parte sin cofia. Hasta la barba es mucho más que un adorno. En la generación anterior, los hombres iban afeitados. Esta nueva generación, fascinada por la antigüedad, empezó a cavar bajo sus pies para descubrir Roma y Grecia. Llevar barba era un modo de identificarse con los sabios y filósofos de la antigüedad. El vestido que lleva Castiglione no tiene únicamente una función indumentaria. Al unir lo animal, pluma, piel, seda, con lo vegetal, lino, algodón, al juntar signos y colores, también desempeña una función simbólica. Es un reflejo de sus gustos, sus posiciones morales, su cultura. Lo mismo que el cuerpo es la envoltura del alma, Erasmo pudo decir en esa época que el vestido es el cuerpo del cuerpo. Para los humanistas que rodean a Rafael, el rostro es un libro abierto, un espejo del alma. Los rasgos hablan, tienen un sentido, delatan el verdadero carácter, los pensamientos recónditos de los seres. El artista auténtico es aquel que sabe leer en la cara, el que sabe descifrar en ella los caracteres y las pasiones. Los contemporáneos de Rafael coinciden en elogiar su buen humor. Era abierto, cortés, capaz de conectar inmediatamente con los demás. Su éxito en el campo del retrato se debió sin duda a esta capacidad de empatía. Su rival, Miguel Ángel, en cambio, tenía un humor sombrío y no estaba interesado por el retrato, pues lo consideraba un género mundano. Se dedicó sobre todo a crear tipos ideales. Castiglione aparece tranquilo, atento, sereno. Su cara relajada expresa bondad. Todos los testimonios confirman esto. Castiglione mira a su amigo pintor con total confianza y también con cierta desenvoltura. La sprezzatura, desprecio de la afectación, desenvoltura, es el supremo adorno moral del caballero. Hay una regla universal que me parece válida en todas las cosas humanas que se dicen o se hacen más que ninguna otra. Es huir todo lo posible, como del escollo más escabroso y peligroso, de la afectación, y para emplear quizá una expresión nueva, utilizar en todas las cosas cierta desenvoltura que oculta el arte y prueba que lo que se hace o dice viene sin fatiga y casi sin pensar. Por último, el rostro de Castiglione tiene cierto aire melancólico. Es la melancolía que advertimos en el libro del cortesano. En su prólogo constata que la mayoría de sus personajes han muerto. Es posible que entre dos sesiones de posar acabara de recordar con Rafael a los amigos desaparecidos. Los seres humanos, como algunos animales superiores, obedecen a reglas sociales que tienen en cuenta, por supuesto, sus relaciones jerárquicas, pero también la expansión de sus cuerpos, los movimientos de sus miembros, su olor. Juana de Aragón está situada en el trono muy por encima del pintor.
Rafael no fue personalmente a Nápoles a dibujar a la soberana, y además dejó que sus alumnos terminaran el cuadro, pero en el taller respetó esas reglas implícitas de guardar la distancia con la autoridad. El banquero, Agnolo Doni, mira al pintor desde arriba, como el cardenal o también la muda, lo que nos hace pensar que no era una amiga íntima de Rafael. Las únicas excepciones a estas reglas eran la relación amorosa o la franca amistad. Entonces los cuerpos podían acercarse, como en el doble retrato de Andrea Navaggero y Agostino Beazzano, que a su vez eran amigos de Rafael, o incluso tocarse, como en el autorretrato de Rafael con un amigo. Castiglione está sentado en una silla de la que solo vemos un fragmento. El ojo del personaje se encuentra en el eje de la visión del pintor. Esto indica que Rafael pintó el cuadro sentado frente a su amigo. El ojo del modelo, central, es como un reflejo especular del ojo del pintor. Según el principio de Alberti, los rayos que salen del ojo del pintor tejen las líneas del cuadro y engendran la imagen de su amigo. Pero también podemos imaginarnos lo contrario. Es la mirada del modelo lo que da vida al pintor. Es un intercambio igualitario, un equilibrio armonioso entre las dos miradas. ¿Hay una definición mejor de la amistad? Los primeros retratos del siglo XV impresionaron mucho. Parecía que un rostro con la mirada dirigida al espectador le seguía con los ojos cuando éste se desplazaba. Esta función mágica es aún más evidente en este caso. El pintor termina su cuadro dando en los ojos unas ínfimas pinceladas blancas que dan liquidez y viveza a la mirada de su amigo. Además, el rostro de Castiglione está representado a tamaño natural. El retrato, que acumula así todas las ilusiones, es como un icono laico, un verdadero doble del personaje. Está igualito, si parece de verdad, más real que al natural. Solo le falta hablar, va a hablar. Todas estas expresiones familiares de los espectadores ante los retratos que se parecen se encuentran ya en los escritos de la época. En el verano de 1516, Castiglione se casó con Ippolita Torelli, que al año siguiente le dio un hijo, Camillo. Castiglione vivió en Mantua hasta 1519, fecha en la que volvió a Roma como embajador de Federico Gonzaga. Dejó su retrato en su casa familiar. Poco después escribió un poema en latín, elogio en el que imagina a su Hipólita escribiéndole. Cuando estoy sola, el retrato pintado por Rafael me recuerda a tu rostro y me hace olvidar mis desvelos. Lo mismo, me río con él y bromeo. Le hablo, y como si pudiera contestarme, me parece como si estuviera a punto de moverse. Como si quisiera decir algo y hablar con tus palabras. Nuestro hijo reconoce a su padre y parloteando le saluda. Así me consuelo y paso largas jornadas. En julio de 1520, después de un viaje, Baltasar vuelve a Roma. Le escribe a su madre. Pero no tengo la sensación de estar en Roma, porque mi pobre Rafael ya no está. Varios días después de esta carta, le llegó la noticia de la muerte de Hipólita en Mantua. Hay testimonios de la enorme pena que sintió. Hasta el Papa trató de consolarle. Castiglione, en los 9 años que le quedaban de vida, siempre se llevó consigo su retrato. Quizá haya que ver en este comportamiento extraño uno de los efectos mágicos del cuadro. El propio Castiglione había dado vida a su retrato en su poema. Su mujer y su mejor amigo habían muerto. Solo esa imagen, la suya, podía hacerle recordar a la vez a sus 2 seres queridos. Y también sabía que, tras su desaparición, solo el cuadro que conservaba su huella seguiría viviendo.